El sermón de hoy lo he titulado Preparando el camino. Esta es parte de la liturgia y de la estructura de la iglesia en el tiempo de Adviento, pero es hermosa la enseñanza que en estos domingos tendremos. Déjeme hablarle un poquito primeramente del Adviento. Quizá usted está familiarizado, quizá usted no tanto, pero es importante que como iglesia cristiana, la Iglesia Universal de Cristo, comprenda estas tradiciones porque tienen también su significado y su sentido. La palabra Adviento entonces viene de la palabra en latín que se usa para describir venir. De ahí viene la palabra Adviento y como tal entonces esto hace referencia a la venida de nuestro Señor Jesucristo en la carne. Cuando Él llega acá y se encarna y se hace como uno de nosotros, entonces a eso se refiere el Adviento, el advenimiento, la venida del Señor, y eso es lo que prepara estos domingos para que nuestros corazones, nuestra mente, nuestro ser esté dispuesto para recibir al Señor Jesucristo en su nacimiento. El Adviento comienza también, esto es bien importante, el año de la iglesia. Usted sabe que como iglesia tenemos un año litúrgico y el año litúrgico es muy importante porque el año litúrgico nos lleva durante la vida de Jesús, su ministerio, su pasión, su muerte, su resurrección, su nacimiento. Entonces nuestro año eclesiástico también empieza con el Adviento. Ahorita estamos nosotros iniciando un nuevo año eclesiástico y entonces empieza ahora porque el año eclesiástico empieza también con la vida de Jesús, con la vida de nuestro Señor. Entonces, por eso nuestro año eclesiástico también empieza con el nacimiento de Jesús, el prometido que Dios nos da para salvación. El Adviento se enfoca específicamente esta temporada de estos 4 domingos, se enfocan específicamente en la venida de Cristo. Eso es lo que resaltamos, la venida de Cristo. Pero es importante aclarar esto, que la venida de Cristo se manifiesta entre nosotros de varias maneras también, no solo con el Adviento. Es decir, Jesucristo se manifiesta a nosotros también de una forma pasada, ¿sí?, en el presente. Hoy también Jesús se manifiesta en su iglesia, en la comunión de los santos, lo que se conoce como la comunión de los santos, es decir, la armonía entre los creyentes. Se manifiesta en su palabra hoy en día, su palabra hace efecto hoy en día. Se manifiesta también en la Santa Comunión, el cuerpo y la sangre del Señor que sigue presente con nosotros hoy. Entonces el Señor se ha manifestado en el pasado por sus profetas y por todo lo que aconteció anteriormente, pero también el Señor se manifiesta hoy con usted y conmigo. Y también Jesús se manifiesta en el futuro. Es decir, también ya hay profecías para el futuro. Entonces, para que tenga ahora un poquito ahí de conocimiento acerca de lo que es el Adviento. Si usted quiere conocer más del Adviento, puede comunicarse con nosotros también y nosotros le podemos enviar más información. Como sea, en los siguientes domingos estaremos dando un repaso de esta información y agregando otro poco más para que usted crezca también en estos asuntos que son muy hermosos, que tienen su simbolismo, que tienen su significado y que ese significado, ese simbolismo nos ayuda también a crecer en la verdadera fe del Señor. Hoy leímos el capítulo de Marcos, el capítulo 1 del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos, y vamos a retomar algunos de los puntos en este sermón de lo que Marcos nos está diciendo. Marcos en este capítulo lo que él está describiendo es el cumplimiento de la promesa que Dios hace de enviar a un Salvador al mundo. Entonces Marcos relata cómo empieza ese cumplimiento con la llegada de Juan el Bautista y la predicación de Juan el Bautista, que es lo que hoy veremos. En el versículo 2 de ese capítulo dice lo siguiente: sucedió como está escrito en el profeta Isaías.
yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Déjeme aclarar aquí antes de continuar. Acá se está refiriendo a Juan el Bautista, ¿sí? Que es el que está preparando el camino para el que realmente trae el mensaje, que es el Señor Jesucristo. Entonces, esa es la tarea. Esta profecía habla de Juan el Bautista, que él viene a preparar ese camino para la llegada del Mesías y del Salvador. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudían a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Entonces, el evangelio de hoy de lo que nos habla es de preparar el camino para la venida de Jesús, para la venida del Mesías. Y la preparación de ese camino, lo que Juan nos está diciendo, lo que el Señor manda a que Juan predique, a que Juan diga, y nos manda hoy a nosotros a decirlo también, es que el camino para preparar la venida del Señor es el camino precisamente del arrepentimiento, pero también el camino del cambio de vida, del cambio de conducta, del cambio de cómo hacer las cosas. Es decir, este es un tiempo de preparación y el mensaje es muy concreto, el mensaje es muy preciso: preparen el camino. Pero para preparar el camino, entonces tiene que haber arrepentimiento. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice también, escuche bien, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Es decir, la intención de Dios es clara. La intención de Dios es que usted y yo preparemos el camino de la llegada del Señor Jesucristo a nuestras vidas por el arrepentimiento. La manera en que nosotros recibimos a Jesús en nuestra vida es el camino, es el arrepentimiento. El arrepentimiento abre esa posibilidad. El arrepentimiento también es el principio de enderezar el camino. Nadie puede enderezar su camino si no primero se arrepiente y reconoce y comprende lo que está bien y lo que está mal, lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Entonces empieza por el arrepentimiento y luego puede irse enderezando el camino de la persona. El arrepentimiento consiste en reconocer nuestros errores y nuestros pecados. Escuche bien, el arrepentimiento consiste en esto, en que usted y yo reconozcamos nuestros errores y nuestros pecados. Tiene que haber ese acto de conciencia, de estar consciente: ok, yo he hecho esto que está mal. He ofendido a esta persona, o he dicho esto que no está bien, o he hecho esto que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces empieza por ahí. Consiste entonces en eso. Ahora, también el verdadero arrepentimiento no solo consiste en meditar, en reconocer el pecado. El verdadero arrepentimiento conlleva un cambio de conducta y también conlleva un cambio en nuestras acciones. Uno no puede decir que uno se ha arrepentido si solo dice uno y se da golpes de pecho: Señor, Señor, perdóname, pero después sigue uno en las mismas. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Por eso yo muchas veces escucho a personas preguntarme: pero pastor, ¿será que Dios perdonará a un asesino? ¿Será que Dios perdonará a este que me hizo tanto mal? ¿Será que Dios va a perdonar a aquel y allá? La respuesta es muy sencilla. Cuando no hay un arrepentimiento sincero, e incluso una persona que ha cometido
un grave delito, un asesinato, cualquier cosa de estas que uno considera imperdonable como ser humano, ¿sí? Pero esta persona tiene un sincero arrepentimiento delante de Dios, un cambio de conducta, ¿sí? Sincera delante de Dios, por supuesto que Dios perdona. El problema es que a veces hemos confundido el sincero arrepentimiento con los golpes de pecho o con simplemente decir, Señor, perdóname. Pero no hay un pesar en nosotros que produce únicamente el entendimiento que la palabra de Dios nos da de que eso es pecado, que está mal delante de Dios y que va en contra incluso de nuestros propios intereses, principalmente los intereses para salvación. Entonces, cuando hay un verdadero reconocimiento del error, del pecado, pero a la misma vez hay una actitud diferente y entonces comenzamos a actuar de manera diferente, entonces ahí hay un verdadero arrepentimiento. Hace algunos domingos prediqué sobre eso precisamente, que tiene que haber una combinación entre la actitud tiene que tener coherencia nuestra actitud, nuestro arrepentimiento y nuestras acciones. Es lo mismo en el arrepentimiento, tiene que ir una cosa coherente, todo va junto ahí. Entonces, no va a bastar solo con decir lo siento. Si usted viene y le dice lo siento, usted no hace nada con eso. No basta solo con decir lo siento, tampoco basta con sentirse culpable. Mucha gente de repente pide perdón a Dios porque se siente culpable de un pecado que cometió, de algo que rompió esa relación con Dios, que está alejado con Dios y siente culpabilidad. Sin embargo, tampoco consiste solo en sentirse mal. Tiene que haber ese cambio en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hacer las cosas. Y eso es a lo que está llamando Juan el Bautista hoy, a un sincero arrepentimiento. Los caminos torcidos nos llevan y nos alejan de Dios. Esa es la verdad. Los caminos torcidos lo único que hace es que nos alejan del camino hacia Dios. Por eso la predicación es esa, la predicación de Juan el Bautista es enderecen esos caminos porque esos caminos los alejan de Dios, no los llevan a Dios. El único camino entonces, el único camino que lleva a Dios es el camino del sincero arrepentimiento tal y como lo acabo de explicar, que incluye más que solo pedir perdón, que incluye no solo eso, sino la acción. Incluye toda la vida, incluye el cambio de camino. Dejo este camino torcido y me pongo en el camino correcto. Uno de los bienes más preciados, usted estará de acuerdo conmigo, es la paz. Yo no sé, pero cuando una persona no tiene paz, no tiene nada, ¿sí? Una persona sin paz lo pierde todo, aunque tenga todo. Lo material y muchas cosas alrededor, si no tiene paz en su corazón, no tiene nada. Entonces, la paz es un bien realmente muy valioso. Ahora, Jesús quiere compartir su paz con nosotros. Ese bien tan valioso, ese don tan valioso que es la paz, Jesús quiere compartirla con nosotros. Ahora, la paz tiene un precio muy alto. Usted estará de acuerdo conmigo, la paz tiene un precio muy alto. Ahora, la buena noticia para usted y la buena noticia para mí es que esa paz la ganó el Señor Jesucristo con su nacimiento, con su vida, con su pasión, con su muerte y con su resurrección. Es decir, esa paz ya la tenemos ganada nosotros. Ahora Él quiere compartir esa paz con nosotros. Él ganó esa paz para nosotros. Entonces Él quiere compartir esa paz. Sin embargo, la paz verdadera, usted no la va a poder obtener en su vida, ni yo tampoco. Nadie puede obtener la paz verdadera si no hay un sincero arrepentimiento. Y con ello, un sincero cambio de vida. Nadie puede experimentar paz. Si usted no tiene paz en su vida, si usted está todo el tiempo sin paz no sé, ahí, tiene problemas usted ahí para tener un ratito de paz, quizá debe examinar cómo está su interior.
porque la verdadera paz no depende de usted, tampoco depende de las circunstancias, no depende de tener o no tener determinado bien o determinada circunstancia. La verdadera paz depende de Dios, viene de Dios. Entonces, el camino para tener paz y alcanzar la paz es el camino del sincero y verdadero arrepentimiento, otra vez, con todo lo que esto conlleva. Así que, en otras palabras, el pedido de Dios a través de Juan es que nosotros rechacemos los caminos torcidos y que nosotros adoptemos el camino correcto. ¿Y qué es este camino correcto? Es el camino de la paz. Usted quiere tener paz en su vida. Empieza por un sincero arrepentimiento. Empieza porque Jesús reine en su vida, porque Jesús sea el Señor de su vida, porque el Señor sea quien dirija su vida. Por ahí empieza usted a recibir la verdadera paz. También con ello viene la bonanza de Dios. Dios es bueno. Y entonces Dios da con su paz, da cosas buenas también. Con el bien de la paz Dios nos provee de cosas buenas para nosotros y también nos provee de su gracia. Es decir, la gracia, cuando hay un verdadero arrepentimiento, ¿qué es la gracia? Es el perdón de Dios, el perdón inmerecido, el perdón que Él ganó en la cruz para usted y para mí. Entonces Dios dona su gracia para nosotros. Por eso son tan lindos estos domingos, porque nos invitan otra vez durante nuestro año litúrgico a recapacitar en esas cosas. A veces nos olvidamos de lo importante que es vivir en paz con Dios, tener ese arrepentimiento. Y no solo es hoy, no solo es porque el año litúrgico nos muestra hoy esto. No, esto tenemos que hacerlo todo el tiempo. Cuando enderezamos nuestras vidas y las alineamos a la voluntad de Dios, entonces vamos a poder reemplazar el dolor, la desgracia y la muerte que produce el pecado en nosotros. Y lo vamos a reemplazar, ¿sabe usted por qué? Por perdón, por amor y por el consuelo de Dios. Y esas son buenas noticias. Las buenas noticias, estas se conocen como el Evangelio. Ese es el Evangelio del Señor Jesucristo. Esas son las buenas noticias, que en Cristo tenemos una nueva vida, que en Cristo somos criaturas nuevas. Entonces, es bien importante que hagamos caso y que hagamos nuestras esas palabras que Dios mismo se las da a Juan el Bautista para que nosotros hoy las sigamos oyendo. Por eso les decía al inicio que la vida de Jesús se manifestó en el pasado, hoy en el presente sus palabras son verdad, son válidas y también las del futuro. Hoy en estos tiempos, en los tiempos que hoy estamos viviendo, son tiempos difíciles, son tiempos de incertidumbre, aunque gracias a Dios ya se escuchan por ahí asuntos de la vacuna, de nuevos tratamientos, todavía la pandemia no ha pasado, la gente sigue muriendo, la gente se sigue infectando, todavía no se ha distribuido la vacuna, todavía no hemos llegado a ese punto y seguimos oyendo de muertes, seguimos oyendo de personas que están graves. Gracias a Dios también hay muchas que van pasando. Entonces también la situación económica y todo lo que envuelve esto son situaciones difíciles, y no solo para nosotros acá en esta área, ni solo allá donde usted nos ve. En todas partes la situación, en todo el mundo la situación está complicada. Y entonces hoy más que nunca, hermanos, este llamado es para nosotros. Este llamado de examinarnos, de examinar nuestra vida, de examinar y de revisar cuáles son los caminos por los que hoy estamos andando. Estamos andando en los caminos de justicia, en los caminos de paz, en los caminos del arrepentimiento, o estamos andando en caminos torcidos. Cualquier cosa que se salga de eso son caminos torcidos. Aunque a nuestros ojos pueden parecer buenos o atajos, no son los caminos de Dios. Entonces, en tiempos como estos, es importante que nosotros revisemos nuestra vida, que la pongamos delante de Dios. Mire lo que dice Isaías en el capítulo 40, versículo 10. Miren, el Señor omnipotente llega con poder
y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. El Señor es así. El Señor Jesús llega y llega con poder y con autoridad. ¿Sí? El Señor nace y llega con poder y llega con autoridad para recompensar a todos aquellos que enderezan el camino. Por eso es la preparación, por eso es la antesala, es el pedido de Dios. Examínense. Examínense, esto no es un sermón bonito, una prédica que se debe de hacer en esta época, no es un llamado para usted y para mí de examinarnos hoy, porque hay un galardón para aquellos que obedecen la voluntad del Señor. Ese es el galardón, por eso la Biblia dice, ¿verdad? Su galardón está ahí. Él va a dar ese regalo. Ahora, es importante, fíjese lo que acabamos de leer. Dice, su galardón lo acompaña. ¿A quién? A usted y a mí, a aquellos que se arrepienten sinceramente. Es decir, no es algo que se da y se quita, sino que es un galardón que acompaña todo el tiempo. Aquellos que están constantemente teniendo ese acto de arrepentimiento. Esto no debe ser solo en el domingo de Adviento, no se crea, no es así. Hoy enfatizamos en eso, pero realmente el acto de arrepentimiento debe ser todos los días, debe estar ahí presente todos los días, debe de haber esa contrición de nuestro corazón delante del Señor. Ahora, para aquellos que hacen eso, hay un galardón que acompaña. Es su mismo Hijo Jesucristo reina y vive en nuestros corazones. Él mismo dirige nuestros pasos, nuestro caminar. Y ese es el plan y la voluntad de Dios. ¿Cuánto hoy, sinceramente, no le parece cuánto hoy necesitamos la compañía de Jesús? Hoy más que nunca necesitamos la compañía de Jesús en nuestra vida. Yo la necesito todos los días. Yo no sé qué sería de mi vida si el Señor no estuviera conmigo. ¿Sí? Hay un canto que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Yo no puedo imaginar mi vida sin el Señor. Entonces, hoy el Señor nos ofrece su compañía. Hacer la voluntad de Dios no nos amarra. Al contrario, hacer la voluntad de Dios y enderezar los caminos nos trae libertad, nos trae auténtica paz en nuestros corazones. Así que en medio de todos estos retos y todas estas necesidades y todo lo que está pasando a nuestro alrededor, lo mejor que usted puede hacer es dedicar todos los días un tiempo al arrepentimiento, un tiempo devocional con Dios, un tiempo de estar a solas con Dios y de recibir de Dios su palabra y que usted pueda expresarle a Él también su adoración y su amor. En estos domingos de Adviento que nos estamos preparando ya para la Navidad, vamos luego a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hagamos nuestras estas palabras, hagamos nuestras las palabras de Juan el Bautista, hagamos nuestras las palabras del profeta Isaías. ¿Sí? Ahora vayamos a buscar al Señor, ahora preparemos el camino del Señor y preparémoslo con arrepentimiento, con hacerle sendas derechas al Señor. Así que en los próximos domingos yo te invito a que tomes muy en serio estas palabras, hazlas tuyas, ponlas aquí en tu corazón, pídele al Señor que esa palabra entre a tu vida, entre a tu mente y que puedas ponerla en práctica. Porque la voluntad de Dios es simple. Fíjate, la voluntad de Dios es simple, es que tú tengas paz. Esa es la voluntad de Dios. Y la paz viene por medio de su Hijo Jesucristo. La paz viene por medio del sincero arrepentimiento. La paz viene cuando entregamos nuestra vida a Él y dejamos que Él nos lleve por el camino correcto. Termino con este versículo, Isaías 45, Isaías capítulo 40, versículo 5. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. Hermanos, que la gloria revelada de Dios en Cristo Jesús se haga presente hoy en tu vida por el camino del arrepentimiento y por el camino de
Él mismo, que Él mismo hace, no el que nosotros hacemos. Que el Señor entonces te bendiga y el Señor bendiga a los tuyos. Amén y amén.